Para hablar, para hablar de este y otros temas, saludo al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, amigo, miembro de esta familia sin censura. Pues, maestro, antes de entrarle al diccionario de injurias contra López Obrador, porque también eso se tiene que aguantar el presidente y callar, calumnias, injurias, mentadas de madre. Dame tu opinión acerca pues de esto que acabas de escuchar de Adela Micha. Por favor, dame claridad, porque me voy a volver loco y lo digo, lo digo con todo el sarcasmo del mundo, Ricardo. Ricardo, ¿me escuchas? A ver si le ponemos ahí, le prendemos al audio, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Me escuchas, Ricardo? Ahí me escuchas tú. Ahí te escucho, Ricardo, échale, con ¿Sí, todo, vamos a dejar la víbora chillando. Ahí, sí, bueno, señor. Bueno. Perfecto. Sí, querido Vicente Público, no te desesperes, no te vuelvas loco. Tiene que ver con la desesperación de estos personajes. Adela Micha es una mujer de la farándula, es una persona que se dedica pues, a conducir programas de variedades, que hace entrevistas de color, pero eso es particularizar demasiado este empeño de reducir a caricatura los argumentos del presidente, los argumentos de la prensa crítica. Yo creo que debemos ser nosotros siempre muy puntuales y nos hemos ido con este asunto de que hubo mentiras, que hubo imprecisión en la exposición de quién es quién en las fake news o quién es quién en las mentiras. Eso es es una mentira porque en realidad se expusieron 10 mentiras y solamente hubo una que no lograron sustentar. Las otras 9 eran información veraz, eran información que pudo comprobarse y que los medios de comunicación como el Universal, como la revista Forbes, que fue la que respondió, no se concentraron en lo otro. Entonces, como la gente que supuestamente analiza está muy concentrada en leer a la prensa de derecha, entonces también, porque hubo incluso también gente de izquierda, gente que apoya al presidente que dijo, no, cuidado, hubo ahí una exposición trompiqueante, descuidada, y no fue así. Fueron 10 exposiciones y de esas 10 exposiciones, 9 fueron comprobadas, 9 fueron mentiras que se difundieron en medios masivos de información. Es decir, y esto es muy preocupante, el 90% de la información que dan a conocer en Excelsior, en el Universal, en Reforma, en Forbes y en todos estos grupos de comunicación es mentira. Desde luego que ellos van a amarillar la información y van a decir, bueno, aquí se equivocaron, aquí vamos a hacer. Oye, Ricardo. Le dieron vuelo. Sí. Oye, Ricardo, dice Adela Micha, al menos no desde este medio, o sea, que no dicen mentiras, que van por la verdad, pero pues con qué autoridad moral la que trabajó tantos años en Televisa y cayó tantas cochinadas. Le voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Jorge Berry. Es Joaquín López Dóriga un chayotero, y en aquel debate en la cabina de Radio Centro, en el programa de Julio Astillero, prefirió callar por respeto a su amigo. Bueno, la misma pregunta les digo, ¿quiénes eran chayoteros en Televisa? Y digo, si pasaste por las filas de Televisa y no denuncias, pues tampoco tienes autoridad moral. Así pasen 1, 2, 5, 10 años, perdón por interrumpirte, Ricardo, pero también es importante señalar que Adela Micha no apareció de la noche a la mañana en el Heraldo TV e inicia su carrera pulcra,
honesta y transparente ahí en el Heraldo TV. Viene del cochinero mayor. Sí, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones precisamente, porque vienen de este personaje que tú ya has descrito perfectamente. Estuvo en Televisa, fue pareja de Jorge Castañeda, entonces se quedó callada, tapó muchas villanías, muchas atrocidades y encabezó otras tantas. ¿Te acuerdas cuando en algún momento quiso acercarse al presidente López Obrador? Incluso lo quiso saludar de beso y él la rechazó así, tajantemente, porque el presidente tiene sensibilidad para darse cuenta quién es quién, pues en el robo. Y estos personajes tienen una cola larguísima, ya una cola de dinosaurio que ha pues robado increíblemente los presupuestos de este país y ya no tienen cabida ahí. Entonces, precisamente por eso están recurriendo a la descalificación, a la injuria, a poner en coordinación a los medios de comunicación. Ves a Héctor de Mauleón compartiendo las notas de Reforma, ves a Héctor Aguilar Camín compartiendo las notas de Letras Libres, ves a Guillermo Sheridan de Letras Libres compartiendo todas las notas del Financiero. Entonces está completamente orquestado, están completamente puestos de acuerdo para impulsar esta campaña de descrédito, porque cuando se presente en la próxima semana quién es quién en las mentiras o en las fake news, van a salir con otra cosa. Yo veo que ese ejercicio, sí, lo comentamos aquí hace un par de días, hubo nerviosismo de parte de la expositora, pero el nerviosismo no tiene nada que ver con la puntualidad, con los argumentos que se presentaron ahí, y que yo creo que con el paso de los días eso se va a afinar y que tienen que tener mucho cuidado personajes. Hace rato estaba yo viendo esta nota, por ejemplo, de Hernán, que tú estabas comentando. Debo decirte que yo estudié con Hernán ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Es un personaje que no me cae bien para nada. Me interesó su nota, pero es descuidada, querido Vicente, es descuidada, y eso es lo que deben vigilar, porque él dentro de su columna da pues supuestamente los links para que tú entres a los repositorios, pero entras a los repositorios y te marca ahí que no están, que es un error, y hay incluso una liga que te manda directamente a Animal Político. Entonces ese tipo de detalles hacen que nosotros nos preguntemos, ¿realmente Hernán y todos estos personajes sí son periodistas, sí son investigadores, sí envían sus trabajos bien revisados? Porque imagínate, si nosotros vemos eso, yo que me considero un periodista de investigación, cuando envío mi trabajo, primero veo que la liga que yo voy a compartir vaya a llevar al sitio correspondiente, pero estos trabajos que presentan dan la impresión de pronto de que son filtraciones. Entonces, si no lo son, que lo soporte ahí. No sé si el público, ojalá que sí, haya visto los trabajos que publicamos en Regeneración. Tú sin duda los has visto, por eso estamos aquí participando en Sin Censura, en la familia Sin Censura, pero ponemos el link, y cuando no contamos con el link, ponemos captura del documento. ¿Para qué? Para que la gente lo vea ahí, para que lo consulte. Ponemos las fuentes, y eso es muy importante en el periodismo de investigación, para que nosotros podamos combatir este tipo de descalificaciones, de injurias que orquestan Adela Micha, Televisa, TV Azteca y todos estos personajes. Les presentamos datos duros, y los datos duros los hacen callar porque definitivamente ya no tienen argumentos. Entonces, esto que presenta Hernán, pues bueno, ya había sido presentado en Animal Político con todo el dolor que le causa a este personaje. Entonces, yo le recomiendo que se fije, que se ponga atento, que deje de parecerse a su hermano, el farandulero. Y perdón que sea tan directo, pero ese es el problema de
de pasar de la farándula de Big Brother al análisis político y de querer estar en todos los moles. Cuadri le puso una arrastrada cuando intentó ir a debatir con él ahí sobre asuntos ecológicos. Entonces quiere estar ahí, quiere estar presente, y como en algún momento ya le han dicho, Hernán, hay que tener mucho cuidado si realmente quieres ayudar a la Cuarta Transformación, a que el país progrese y que haya un cambio verdadero, pues hazlo bien, porque parece que le estás dando golpes bajos. Este tipo de supuestas investigaciones, este tipo de análisis o de opiniones dejan mucho que desear y dejan mal parado pues al cambio que se está llevando a cabo. Entonces yo incluso hasta me desmarcaría de él, diría, no hombre, hay que tomarlo con pincitas, porque hay que recordar también que escriben la política online, y la política online tiene muchos contratos con diferentes actores políticos y con diferentes gobiernos que dan miedo. Entonces no es precisamente un personaje en el que haya que fiarse. Este asunto del INE, pues lo único que nos refrenda, querido Vicente, es lo que hemos dado a conocer aquí en Sin Censura, con mucho más vigor, con mucho más documentación. Hemos presentado ahí los contratos a Letras Libres, los contratos a Nexos, etcétera. Entonces, eso lo refrenda, pero claro, hay que tener mucho cuidado con lo que hace pues este tipo de personajes. La nota es interesante, pero sí sería importante que él no solamente lo publicara, sino que lo hiciera con muchísimo más rigor. Hoy, por ejemplo, en Regeneración, querido Vicente y querido público, nosotros terminamos, digamos, la primera parte de lo que fue un diccionario de injurias, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con las descalificaciones, que tiene que ver con la falta de argumentos de la oposición, y que presenta justamente esta contraparte. Mientras Adela Micha, mientras Loret de Mola o faranduleros como Sergio Mayer o como Eduardo España insultan directamente al presidente y descalifican todo, pues nosotros les presentamos argumentos y resulta que comprimimos un diccionario de insultos, de todas las descalificaciones que le han hecho Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, y hoy publicamos la de Francisco Martín Moreno, porque este personaje también ha sido parte importante, yo creo que uno de los protagonistas más fieros que han insultado y descalificado al presidente. Entonces es una campaña de agravios, ya no es una campaña de debate, querido Vicente, es tras la victoria del 2018 y tras la siguiente victoria del pasado 6 de junio, estos personajes ya han cedido a las ofensas directas y le han agregado a todos estos calificativos de populista, redentorista, intolerante, mesiánico, militarista, otro tipo de burlas como esperpento. Por ejemplo, Roger Bartra califica al presidente de esperpento, Aguilar Camín ya lo hemos dicho aquí, ya el presidente lo exhibió, lo ha llamado incluso hasta pendejo. El propio Martín Moreno lo llama el loco de Macuspana. Y fíjate dónde lo publicó estos textos, los publicó en Excelsior, con el aval de Pascal Beltrán del Río. Entonces, están completamente puestos de acuerdo. Denise Dresser lo llama el protagonista del monólogo rumiante, dice que está perdido en el país de las maravillas, como un personaje de Lewis Carroll, etcétera. Entonces, si nosotros sumamos todas estas ofensas, nos vamos a dar cuenta de que el presidente en realidad, pues solamente les ha hecho caricias. Les ha hecho caricias ante todo lo que estos sujetos han acumulado. Da un completo diccionario de oprobios,
de insultos que son incontables y que los divulgan en todas partes, querido Vicente, porque este ensayo infatigable, sobadísimo del Mesías Tropical, lo han publicado Enrique Krause en Letras Libres, lo han retomado en el Reforma, lo han retomado en el Universal, lo han Padilla en la Feria de Guadalajara, les ha pagado a los mismos grupos Nexos y Letras Libres para que hagan exposiciones sobre el Mesías Tropical. En las universidades les han abierto las puertas para que hablen sobre el Mesías Tropical. Entonces es terrible. Y nosotros tenemos que permanecer un poco mesurados. Yo creo que no es posible tanto, porque sí hieren con estos insultos a la inteligencia, pero si nosotros elaboramos este tipo de caricaturas, vamos a caer en lo que hacen ellos y lo único que están logrando, Vicente, es menoscabar su propia imagen. No menoscaban la imagen del presidente, ya se vio ayer en la consulta que dan a conocer, en los números, pues bueno, la gente quiere, la gente acepta, y no solamente son las encuestas de aquí de México, son las encuestas de otros países que no están manoseadas. Entonces, la imagen del presidente es bien aceptada, y todo esto de dogmático, puritano, redentorista, gallo, piedra. Enrique Krause en algún momento le llama piedra, monaguillo polarizador social. Entonces, yo los invito a que lean estas entregas, porque se burla incluso Enrique Krause de la forma de hablar del presidente. Dice que está enfermo, que convierte las S en Jotas. Imagínate nada más qué estupidez y qué actitud de este tipejo, que entonces, ¿qué va a decir? Que la gente de Veracruz, que la gente de Tabasco, que habla con el acento que habla el presidente, todo el sureste está enferma, porque su fraseo viene, según él, acompañado de Jotas que suenan a S. Le dice que es malo para matemáticas, que es un malicioso, que odia a los empresarios y que tiene una actitud, que le dice muchísimas cosas. Entonces, son diferentes entregas, querido Vicente, público, para que ustedes entren en este diccionario de insultos que ya hoy concluimos. Son 4 partes, entonces tampoco los queremos abrumar, porque yo al irlo redactando me sentí asqueado de ver cómo Bartra le llama retropopulista, populista reaccionario, machista institucional, le dicen de todo. Entonces, en esta columna que yo he titulado esta semana, para que lo sepan, nos damos cuenta de que no son intelectuales que debaten, Vicente, son denostadores virulentos, son gente que descalifica. Aguilar Camín ya se ha dicho hasta el cansancio, lo ha insultado, lo ha llamado demagógico, además de pendejo y petulante, claro, lo llama confundido, lo llama timorato, le dice de todo y lo califica de clientelista, regresivo. Y imagínate, un tipo que recibió dinero de un exgobernador que actualmente se encuentra preso por narcotráfico y por lavado de dinero, dice que el presidente es corrupto. Con esa cara, un tipo que recibió dinero de Carlos Salinas de Gortari, dice que el presidente es corrupto, pero además lo dice. Entonces yo no puedo decir, Vicente Serrano es corrupto, porque me vas a mandar a la chingada. Y me vas a decir, ¿dónde están las pruebas de la corrupción que dices? ¿No? Entonces, estos cuates son simple y sencillamente radicalizadores, malquerientes, que tratan de estigmatizar la figura del presidente, y como tienen desafortunadamente presencia en todos los medios de comunicación, pues privados, entonces difunden todo eso.
los vemos en primer plano difundiendo la misma idea, los vemos la mesa esta con Amparo Casar, Sergio Arguayo, lo vemos incluso con mi antes respetada Carmen Aristegui diciendo dislates también, impulsando esta campaña de estigmatización. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son prácticamente los mismos calificativos, Vicente. Todo esto, este diccionario, si nosotros vamos está diciendo que Aguilar Camín, que es un polarizador y que tiene un discurso tóxico. Y después vemos que lo repite Rafael Pérez Gay en sus 2 columnas, porque el tipo tiene 2 columnas en Milenio, una que firma como Rafael Pérez Gay y la segunda que firma con un alias, ¿sí? No recuerdo ahorita el alias, pero es una payasada, Gilgamesh, una cosa así. Entonces, todo esto lo van repitiendo. Lo repite Héctor de Mauleón en el Universal, lo repite Valeria Moy ahí mismo, lo repite Loret de Mola ahí mismo, lo repite López Dóriga en Milenio, lo repite Aguilar Camín ahí mismo. Dan links para que tú vayas a anexos, etcétera. Entonces, están bien concentrados, bien orquestados, pero sus calificativos, sus injurias son un puñado. No tienen imaginación crítica, pero tampoco, y sobre todo, lo más importante, no tienen argumentos. Carecen de argumentos, claro. Y eso los tiene perdidos y desesperados, querido Vicente. Mi querido Ricardo, para cerrar, si me ayudas con una reflexión, y es que voy a regresar a la mañanera. El presidente dice que sus críticos quieren el monopolio de la verdad, es precisamente de lo que lo están acusando, y dice algo muy cabrón, brutal el presidente. Les debería dar vergüenza a los medios por difundir noticias falsas. Pues no les da vergüenza, señor presidente, porque esos ya están en otro nivel de chayoterismo, de perversión de esta amada profesión, este estilo de vida de informar. Y tan es así que, bueno, escuchábamos hace rato a Adela Micha, pero bueno, voy nuevamente a lo que le responde Rivapalacio al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy volvió a exhibir a Raimundo Rivapalacio, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Rivapalacio con toda la cara dura: el presidente López Obrador volvió a difamarme hoy en la mañanera con un viejo tema que ya le demostré que mentía. No, cabrón, te demostraron que tú eras el mentiroso. Perdón por el paréntesis sin anunciarlo. Está claro que no le han gustado mis columnas donde argumento su docilidad ante los cárteles de la droga. El presidente López Obrador se ensaña conmigo hoy, pero no soy el único. Su lista de personas a las que ha difamado, calumniado, linchado y tratado de intimidar es muy larga y diariamente sigue creciendo. Como dije hace unos días, esta es nuestra realidad, ya veremos sus resultados, ya veremos si logra que la realidad se ajuste a sus creencias. Yo lo dudo. Por cierto, hoy Rivapalacio sale con una columna que me parece lamentable, el discurso mareador, así le llama al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con datos duros pues exhibe nuevamente a los mentirosos. Y Raimundo Rivapalacio, entiendo que le cueste digerir, asumirse pues como uno de esos mentirosos. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al nuevamente señalar aquella mentira sobre la liberación, la supuesta liberación del Güero Palma, que nunca ocurrió. Y así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y regreso contigo para que cerremos con tu comentario, con tus opiniones, mi querido Ricardo Sevilla. El día 1 de mayo, Día del Trabajo, un juez da la orden de que se deje en libertad al Güero Palma. 1 de mayo, Día del Trabajo, en la madrugada, y me consultan y digo, espérense, busquen si no hay
otras denuncias. Además, el juez ordenando de manera terminante, 24 horas de plazo. Si el servidor público no cumple, es sujeto a un juicio. Entonces, se hace la investigación, se habla con el Poder Judicial, esperen, creo que era hasta sábado, además del día primero, el clásico sabadazo. Bueno, no sabían que yo estaba enterado, que me hablaron, porque pensaban que eso iba a quedar en un trámite más. Y no había salido de la cárcel el Güero Palma, y ya arriba Palacio había escrito una columna asegurando de que ya estaba libre el Güero Palma y echándome la culpa. Esta es la mentira más escandalosa. No había salido de la cárcel y miren lo que estaba diciendo. López Obrador defiende su política de abrazos, no balazos, creyendo que no es combatiéndolos, sino dando trabajo a sus sicarios. ¿Quiénes son sus sicarios? ¿A quiénes les damos trabajo? A los jóvenes. Fíjense la calidad moral de este señor que fue jefe de prensa de Notimex con Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo resolverá la inseguridad? La liberación de Héctor, el Güero Palma, de la prisión, no fue tan sorprendente como el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo exonerara del delito. Yo lo exoneré del delito de delincuencia organizada. ¿Qué periodismo es este? ¿Eso es lo que defienden? Esa es la pregunta más brutal y contundente que hace el presidente. ¿Esto es lo que defienden? Maestro Ricardo Sevilla, yo te pregunto, ¿esto es lo que defienden? Ah, cabrón, qué fuerte. Sí, querido Vicente, mira, ya para cerrar y dejar a la víbora chillando, como dices tú, pero chillando en serio, te voy a dar una exclusiva aquí en La Familia Sin Censura, que no dije con Carmen Aristegui, no dije en ninguna parte hasta hoy. Cuando yo publiqué el asunto de la Operación Berlín, se publicó en Eje Central de Raimundo Riva Palacio. De modo que Raimundo publicó y sabía todo el asunto de la Operación Berlín, porque yo publiqué esos textos ahí. Fueron el reportaje principal, que se llamó Operación Berlín, y después un par de textos más, incluido un testimonio del día a día en la casa de Coyoacán. Pero ya no le seguimos, porque Enrique Krause le llamó por teléfono a Raimundo Riva Palacio, y que me diga que no, porque se lo estoy diciendo aquí en vivo, en directo. Espero que en su cara. Le habló por teléfono Enrique Krause a Eje Central y le dijo que parara con eso
y por eso nosotros ya no pudimos dar a conocer más en Eje Central, y me fui con Carmen Aristegui, y me fui con Astillero, y me fui por todos lados, porque yo quería que esa información se diera a conocer. Entonces, le habló Enrique Krause a Raimundo Rivapalacio, pero también le habló Germán Martínez. Germán Martínez, actual senador por Morena, estuvo ahí en Operación Berlín. Fue mi compañero, nos sentamos juntos y era de los principales conspiradores contra López Obrador y sigue conspirando en el programa de Ciro Gómez Leiva. Le habló en ese momento, cuando publicamos lo de Operación Berlín, a Germán Martínez. Germán Martínez, Enrique Krause, hablando con Raimundo Rivapalacio para que pararan y ya no continuaran publicando la verdad incómoda de estos supuestos intelectuales que no son otra cosa sino pillos, sino ladrones, sino rateros que han despojado de dinero al gobierno mexicano, al pueblo mexicano, han sido dictadores con los artistas, con los escritores, con los periodistas, con los medios de comunicación y les han dado trato de esclavos. Entonces, se lo digo a Raimundo Rivapalacio, acuérdate, Raimundo, cuando te habló Enrique Krause y Germán Martínez, para que ya pararas y no continuáramos dando a conocer el asunto de la Operación Berlín, que fue una campaña para que el actual presidente de México no llegara a la presidencia de la República. Querido Vicente, espero que ahí puedas calmar a la víbora. Te mando un fuerte abrazo al público y seguimos al habla. Síganme en mis redes sociales, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y en los textos que publico y publicamos un equipo de intelectuales libres que no somos mafiosos en Regeneración MX y un grupo de jóvenes editores que estamos enfrentando a esta mafia que está ahí culiatornillada en la burocracia cultural de este país. Maestro Ricardo Sevilla, te agradezco mucho por la confianza, por dejar la víbora chillando, por soltar la nota aquí en Sin Censura. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, maestro. Abrazo, excelente fin de semana. Gracias. Bueno.